Bueno, muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar. Y yo quería traer hoy un poco el punto de vista de la industria, de cómo estamos avanzando en el campo de las enfermedades raras desde el punto de vista de la industria farmacéutica, ¿no? Y en este caso, desde Pfizer, voy a intentar comentar un poco, no personalizar mucho. Es cierto que Javier ha adelantado muchos de los conceptos que yo tenía en mi charla, entonces voy a intentar pasar un poco por encima y darle un enfoque un pelín distinto. Una primera pincelada para contar qué es Pfizer. O sea, Pfizer está en boca de todo el mundo y se conoce muchísimo por la vacuna, pero Pfizer es una empresa que lleva más de 20 años dedicada a la investigación y al desarrollo de fármacos en enfermedades raras. Y os he querido poner aquí una imagen de nuestro pipeline. Nuestro pipeline solo en enfermedades raras, que supone como entre un 9 y un 11%, alrededor de un 10% del pipeline de la compañía. Como veis, todas las... A ver, esto es láser. Todo lo que está recuadrado en negro son las áreas en las que estamos trabajando en los desarrollos de terapia génica en nuestro pipeline, en Pfizer, que es la apuesta, digamos, más innovadora que hemos hecho en los últimos años y la que quería comentar aquí. Javier ha hablado un poco de las distintas estrategias en lo que es la medicina genética, pues no voy a entrar en cada una de ellas, pero recordar, digamos, que hay tres grandes aproximaciones. La terapia génica, que sería incorporar un gen funcionante sin tocar o sin modificar el gen que tiene el paciente, el gen que pueda tener una mutación. Tenemos la edición génica, que significa corregir de alguna manera ese gen que teníamos. Tradicionalmente, bueno, lo que se está investigando más es con las nucleasas o CRISPR o dedos de zinc, que significa cortar y pegar, ver dónde está mal el gen, cortamos ese trozo, como lo reescribimos y dejamos el gen limpio y nuevo. Y si no, la última aproximación sería la epigenética, que sería cambiar cómo se expresa el gen. Tenemos un gen mutado y como está mutado se expresa mal y expresa unas proteínas que no son funcionantes, entonces lo que hacemos es cambiar cómo se expresa para que exprese la proteína correcta. Entonces, al final, el objetivo de la medicina genética, lo que queremos hacer es restaurar la función de las células y los tejidos afectados, pero dependerá de cómo lo hagamos, pues tendremos una estrategia u otra. La terapia génica, Javier la ha contado. La terapia génica es cómo nos estamos enfocando, desde luego, en nuestra compañía y en muchas de las compañías que están haciendo desarrollos en medicina genética actualmente. Decíamos, consiste en coger... Tenemos un enfermo, tenemos un paciente que tiene un gen, que tiene una mutación y por eso no produce una proteína adecuada o no tiene un funcionamiento anormal. Entonces lo que hacemos es coger el gen sano, sintetizamos en el laboratorio un gen perfectamente sano y vamos a introducirlo en el paciente. Y para introducirlo necesitamos un vehículo, necesitamos pues un coche que nos lo lleve, una cápsula. A mí me gusta contárselo a mis hijos, ¿no? Como cuando se envían satélites al espacio, ¿no? Entonces enviamos un satélite al espacio, pero para eso lo metemos en un cohete, ¿no? Entonces el satélite sería el gen y el cohete sería el vehículo con el que lo llevamos al espacio y cuando sale de la atmósfera pues se libera. Pues sería lo mismo, ¿no? Ese gen que lo hemos metido dentro de una cápsula, en este caso una cápsula proteica derivada de un virus ADN asociado, es lo que se introduce dentro del paciente y, como bien nos explicaba Javier, cuando llega al interior de la célula, la cápsula libera el gen y ese gen, en la terapia génica, lo que hace es que se queda dentro del núcleo de la célula, pero no se integra en el cromosoma, ¿vale? Eso y es un punto importante. Pero esto que parece sencillo y todas las cocinitas que los investigadores básicos nos van contando y avanzando en el campo de la medicina genética, esto que parece muy sencillo, pues tiene su historia y tiene, pues como en todo en ciencia, pues muchos traspiés, ¿no? Y muchos pasitos atrás para conseguir llegar pasitos adelante. Yo quería poneros hoy, o sea, haceros un breve repaso que probablemente no es exhaustivo ni a lo mejor sea 100% fidedigno, pero bueno, contar que la terapia génica empezó sobre los años 90, ¿no? Y aquí la primera administración de la terapia génica a una niña de 4 años con una enfermedad congénita pues ocasionó un efecto adverso muy grave, que fuera una deficiencia grave de su sistema inmunitario. Entonces fue como todo, qué novedad, cómo estamos avanzando en la ciencia y bueno, pues fue el primer traspiés, ¿no? Y en este caso hablamos de traspiés, hablamos de efectos graves, ¿no? Para los pacientes, no hablamos de cosas leves.
A finales de los años 90, a principios del año 2000, hubo un hito importante que fue la muerte de un niño de 18 años que estaba participando en un ensayo clínico de terapia génica para una deficiencia enzimática y falleció a causa de un fallo multiorgánico debido a una reacción inmune grave al virus, o sea, que se había utilizado como vector. Otros ensayos clínicos para tratamiento de niños burbuja, pues parecía que tenía resultados muy esperanzadores, pero bueno, pues se descubrió, hubo un efecto adverso grave en una leucemia en uno de los niños, ¿no? Se vio que de alguna manera el gen se había integrado y había provocado un crecimiento incontrolado de células. Hubo otros ensayos similares de terapia génica en Estados Unidos con efectos adversos importantes que se suspendieron. En esa época, Reino Unido no paralizó los ensayos en terapia génica, siguió investigando, considerando que a lo mejor los beneficios podían compensar los riesgos. Y finalmente, la terapia génica se prohíbe por la FDA. Entenderemos todos que en ese momento pues, la terapia génica dejó de tener amigos, dejó de tener inversión, dejó de tener becas y cayó un poquito en el ostracismo. Pero en 2012 empieza la terapia, o sea, la nueva era para la terapia génica y empieza con Lancelot, un perro ciego de nacimiento al que le inyectan terapia génica directamente en el ojo para tratar su enfermedad congénita. Lancelot pues comienza a ver y a partir de entonces pues ya todos son pasos para adelante y en el 2016 se aprueban las primeras terapias génicas para los humanos. ¿Cuál fue la diferencia en 2012 con Lancelot respecto a los ensayos anteriores? Pues la diferencia fue el vector utilizado. El virus utilizado, o sea, el virus en el que se basaron para fabricar este vector, para fabricar la cápsula proteica, fue un virus adenosociados, una AV y que comentaba Javier que son virus en principio que no son integrativos y que no causan enfermedad en los humanos. Y dicho todo esto, pues la terapia génica tiene muchos beneficios, pero también hemos visto que tiene limitaciones o que tiene pues desventajas, ¿no? O sea, como beneficios, una única administración, a diferencia de los tratamientos convencionales en los que estamos tratando los síntomas de la enfermedad, pues y en repetidas administraciones, la terapia génica con una única administración vamos a la raíz de la enfermedad y no sería necesario repetirla. Otra de las ventajas es que sería independiente del tipo de mutación. Recordamos que no queremos corregir el gen, sino que directamente ponemos un gen entero, funcionante, sano, o sea, un gen absolutamente limpio y nuevo. Entonces nos da igual que el gen tenga 7 mutaciones, una o las que sean, ¿no? O sea, estamos hablando muy en teoría, ¿eh? O sea, esto... hablamos del uso del vector viral, un uso de un virus adenosociado no integrativo. ¿Esto es un beneficio? ¿Es una ventaja y es una limitación? Por el lado, como ventaja, ¿qué tenemos? Pues que si por el caso que sea estamos provocando algún daño en el paciente o ese virus que no se tendría que integrar se ha integrado, sabemos que no se va a transmitir o sea, en principio no se transmite a la descendencia, ¿no? O sea, cualquier efecto que podamos tener. Y luego un punto que a lo mejor no caemos, que es la tecnología reproducible. O sea, en la terapia génica todos los pacientes van a recibir el mismo producto a la dosis que le toca en función del kilo de peso, pero todo el mismo producto que es el que ha sido estudiado en los ensayos clínicos. No estamos, que eso es un poco a diferencia de la tecnología de extraigo células del paciente, modifico y voy a entrar, ¿no? Eso es un poquito cambio. Y luego a la hora de la fabricación, claro está, pues vamos a poder tener una uniformidad en términos de fabricación y control de calidad. En cuanto a las limitaciones, hemos visto que el gen se tiene que introducir dentro de un vehículo, dentro de una cápside proteica. Pero ¿qué pasa? Que esa cápside proteica tiene un tamaño y no acepta todo. No podemos meterle cualquier gen. Y hay enfermedades cuyo gen, el gen responsable, de la mutación en el gen responsable, esos genes son muy grandes. Entonces, a día de hoy la tecnología nos dice que como mucho admite genes de un tamaño de 4,7 kilobases. Es verdad que hay enfermedades en las que se está trabajando, que tienen genes de mayor tamaño, y hay truquillos y hay tecnología que hace que se pueda seguir investigando, que se pueda utilizar esta tecnología en estas enfermedades. Pero en principio esta es una limitación. Hablábamos de que el gen no se integra en el cromosoma. Entonces, pues ¿qué pasa? Si hemos conseguido curar a ese paciente, pero solo a ese paciente, su descendencia va a seguir recibiendo la mutación. Entonces, ahí esa es una limitación. Por un lado era un beneficio, por otro lado es una mutación. La duración de la respuesta desconocida.
¿Qué pasa? Hemos dicho que como no se integra el gen, cuando esas células se dividen, pues se puede ir perdiendo el gen. Los ensayos clínicos que tenemos hasta la fecha, pues hablamos de datos de hasta 10 años, pero no sabemos más de momento. Y luego hay que hacer un balance entre los millones de vectores virales que introduces en el paciente con respecto a la seguridad. Decíamos, bueno, pues ponemos muchos y que dure para toda la vida. Pues ahí hay un balance, ¿no? Y es en lo que los ensayos clínicos están intentando discernir. ¿Cuál es la cantidad de dosis adecuada para que la terapia génica sea duradera? Esta terapia no es para todos, porque estamos utilizando virus adenosociados, que hemos dicho que no son patogénicos, pero la población entra en contacto con estos virus adenosociados y podemos tener anticuerpos. Entonces, si el paciente tiene anticuerpos específicos al serotipo de virus que se ha utilizado en esa terapia génica, pues no se puede utilizar, porque el cuerpo hace una reacción, como ya conoce, ya tiene anticuerpos, reacciona contra esa cápsula proteica que le estamos administrando y entonces anula la liberación. Y lo mismo pasa en el caso de que la terapia pierda su efecto. ¿Y qué hacemos si lo queremos readministrar? Ya hemos añadido una proteína, ya el cuerpo ha generado anticuerpos, entonces no podríamos volver a readministrar. En principio, también os digo, porque se está estudiando mucho cómo evitar esa respuesta inmune, pero no se podría hacer una readministración. Y el proceso de fabricación, pues el proceso de fabricación, como podemos entender, es complejo y sobre todo para grandes volúmenes. Entonces, lo hablábamos antes, no es lo mismo administrar una terapia génica para curar, por ejemplo, una ceguera, una enfermedad en el ojo, que el ojo es un órgano pequeño, que administrar una terapia génica para una enfermedad neuromuscular. Tenemos músculos en todo nuestro cuerpo, entonces los volúmenes de cantidad de vectores virales que estamos hablando de entre 10 a la 11 y 10 a la 15, o sea, millones y millones de partículas virales que tenemos que introducir y que tenemos que fabricar. Entonces, bueno, pues los laboratorios que estamos trabajando en terapia génica, pues tenemos que tener fábricas apropiadas, ¿no? Y fábricas apropiadas para estar fabricando a lo mejor pequeñas cantidades para lo que es la investigación básica, pero que seamos capaces de fabricar grandes volúmenes para cuando se comercialicen estos medicamentos. Mencionaros un poco dónde estamos en Pfizer. Pues en Pfizer estamos estudiando dos tipos de enfermedades, monogénicas todas. Enfermedades, por un lado, como puede ser la distrofia muscular de Duchenne, o antes, bueno, nosotros en nuestro caso es Duchenne, pero bueno, también como contaba Javier, pues la atrofia muscular espinal, que son enfermedades debilitantes, progresivas, mortales, pero también estamos estudiando otras enfermedades, como el caso de la hemofilia, que son enfermedades que es verdad que ya existe tratamiento, que a día de hoy no son mortales, pero el tratamiento que existe pues supone una elevada carga para el paciente y para la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, ahí estamos como en los dos ámbitos trabajando. Tenemos ensayos clínicos avanzados en hemofilia y hemofilia B y en distrofia muscular de Duchenne, y estamos en fases preclínicas pues, en enfermedades endocrinas y metabólicas, cardiológicas, neurológicas, neuromusculares. Y bueno, y comentar que esto para llegar a todo aquí, pues que en el mundo en el que vivimos las cosas no se pueden hacer solas, que una sola compañía no puede hacer estas cosas. Pfizer desde el 2014 empezó una estrategia de adquirir, comprar, asociarse con distintos organismos y compañías pequeñas. Un punto importante fue la compra de Bamboo Therapeutics, que era una compañía pequeña especializada en fabricación de vectores virales y tenía programas en distrofia muscular de Duchenne, ataxia de Friedreich y otras enfermedades del sistema nervioso central, pero también ha sido muy importante la asociación con Spark y la compra de Sangamo, que tenían desarrollos en hemofilia. Hace muy poquito anunciamos la compra de una empresa que está especializada en la fabricación de vectores virales con capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, lo que abre un mundo nuevo para tratar enfermedades neurológicas, enfermedades del sistema nervioso central. Y lo más reciente ha sido el acuerdo con Beam Therapeutics, que Beam Therapeutics es una compañía creada entre el MIT y Harvard, dedicada a la edición de pares de bases, ¿no? A la edición génica. Un paso más de lo que nos contaba Javier, ¿no? Del CRISPR, ¿no? Y ahí de borro y reescribo. Por supuesto, estamos trabajando con universidades, con organismos público-privados, las asociaciones de pacientes son importantes en todo este camino y
Y nada, concluir diciéndonos que en Pfizer, después de todos los años que llevamos en el campo de las enfermedades raras, estamos convencidos que la terapia génica pues, puede ser, junto con la medicina de precisión y el análisis de la información con el Big Data, pues de los grandes avances de la medicina del siglo XXI para las enfermedades raras y probablemente para las enfermedades que no son raras, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes y a la moderadora porque realmente ha sido una mesa muy atractiva, muy atractiva. Yo quería hacer, bueno, me gustaría hacer muchas preguntas, pero no puedo monopolizar el micrófono, ni debo. En primer lugar, me gustaría saber en concreto, ¿hay algún estudio ya sobre epigenética? Es decir, sobre algún ensayo clínico me refiero, sobre epigenética, algún ensayo clínico concreto y algún resultado. Esa es la primera persona. La segunda sería para César. Se ha planteado el tema de la durabilidad de los efectos de la terapia génica y de las terapias avanzadas en general. Cómo desde la Agencia Española y la EMA, que más, la Agencia Española colabora intensamente con la EMA, me consta, cómo de alguna forma, qué mecanismos o cómo de alguna manera se traduce o se investiga o se controla, entiendo que se controla por supuesto, pero cómo se registra toda esa durabilidad de efectos en todos los sentidos, efectos positivos y negativos, evidentemente. Son las dos cuestiones quizás muy amplias y pido perdón por ello. Yo creo que tú, Javier, ¿no? Nosotros no tenemos estudios en epigenética. Nosotros no, pero yo creo que hay fármacos incluso comercializados, ¿no? En el tema de epigenética, de modificar, o sea, de cómo se expresa el gen, todo la ARN de interferencia. Bueno, la ARN de interferencia, no sé si actuaría a nivel epigenético. O sea, hay fármacos que actúan a nivel epigenético, pero si hablamos de estas terapias avanzadas con sistemas de edición nuevos, con los sistemas de edición nuevos yo no conozco ningún ensayo. Si hablamos con los sistemas de edición que actúan en el epigenético, pero muy a grosso modo, aquí claro es específico que sea dirigido específicamente con un sistema nuevamente CRISPR-Cas que modifican la epigenética, no hacen un corte, sino modifican con una secuencia específica. Eso yo solo conozco modelos animales, pero puede haberlos, yo lo desconecto. No me he entretenido un poco en explicar, pero funciona más o menos similarmente a todo. Es decir, hay procedimientos de Horizon Scanning muy anteriores a lo que la gente llama Horizon Scanning. Es decir, estamos hablando de cosas, de sistemas de prospección de qué puede venir a 10 años vista para ir preparando todo lo que tendría que ser bueno, la regulación de todo eso. En este grupo que se llama EU Innovation Network es donde se trabaja este tipo de informe o de report y luego se concreta en guidelines. ¿Cuál es el problema? Normalmente cuando hablas de cosas de estas tienes que empezar con una manga muy ancha porque no sabes realmente qué es lo que va a venir. Y eso se va concretando con los estudios. Yo creo que la mayor parte de estos estudios conllevan registros a posteriori y datos de vida real y por lo tanto, digamos, eso te va garantizando. Aquí ya no se trata del Big Data en el tipo de enfermedad real, sino del All Data, porque todo tiene que estar ahí. Muchas gracias. Por aquí, otra pregunta. Aquí, perdón. Aquí delante, por favor. Levanta la mesa. Gracias. Bueno, muchas gracias también, igual que ha dicho Santiago Cuellar. Me ha encantado las presentaciones. Muchas gracias a todos los ponentes. Quería hacer dos preguntas. Una al binomio Nuria-Javier, Javier-Nuria y otra a César. La primera, vosotros dos. Bueno, habéis insistido los dos en que los adenovirus no producen enfermedad. Luego tú te has referido, Nuria, a algún tema de reacción inmunológica o alguna cosa y me pareció entenderte. Pero ahora tenemos una cosa sobre la mesa y en todos los medios de comunicación que no sé en qué medida cambia ese criterio. Es el tema de la supuesta implicación de un adenovirus 51, un seropositivo 51, en esta hepatitis aguda que se está produciendo por ahí en niños. Ese tipo de situaciones, si al final se confirma, ¿cambiaría el criterio y pasaría como las cosas que tú has contado históricas, de repente daría un vuelco para atrás o cómo lo veis? No, porque... Perdona.
estamos hablando de, o sea, todo el tema de la hepatitis es adenovirus y lo que se está utilizando ahora en terapia génica son virus adenoasociados. Entonces, aunque adenovirus y adenoasociados nos parezca a veces, o incluso en los medios de comunicación, pues se pueda confundir, adenovirus es una cosa y de hecho los adenovirus eran los primeros que se utilizaron en la historia de terapia génica y algún lentivirus, algún retrovirus, y lo que es, o sea, lo que se está utilizando ahora, que parece bastante, seguro parece, porque en medicina y en ciencia nunca podemos afirmar al 100%, pero son virus adenoasociados, que son distintos de los adenovirus, ¿verdad, sí, Javier? De hecho el nombre lo tiene así porque se descubrieron porque la infección de los adenoasociados va ligada necesariamente a un adenovirus, porque su genoma no tiene todas las proteínas necesarias para replicarse, con lo cual la infección de adenoasociados siempre tiene que ir ligada a una infección de adenovirus que en trans le aporte ciertas proteínas que él no tiene, con lo cual es un sistema más de seguridad. Si solo estás administrando adenoasociados y en la naturaleza las formas naturales necesitan ir juntas, pues aún más. Y es por lo que yo he dicho que yo no conozco ninguna enfermedad producida solo por adenoasociados, porque las enfermedades son ligadas por adenovirus, y es verdad que el adenovirus 41 se estará ligando a hepatitis, pero bueno, eso siempre los adenovirus se sabe que tienen una apetencia por el hígado, sobre todo las células de Kupffer, etcétera, etcétera, pero son dos virus diferentes. Entonces, de hecho, dos vectores. Claro. Y luego hay que recordar que lo que se hace es que se sintetiza en el laboratorio la cápsula proteica, o sea, no es el virus, o sea, cogemos un trozo del virus y se sintetiza artificialmente en el laboratorio. Entonces, claro, o sea, en ningún momento tenemos ni el genoma del virus, ni tenemos ninguna cosa, pero son virus distintos. Muchas gracias, porque mi ignorancia ha quedado patente, pero muchas gracias por la aclaración. César, no, la otra pregunta que quería hacerte a ti es, ¿realmente tenemos, desde la visión de la agencia, que tenéis toda la visión, no la individual que podemos tener nosotros interesados en una enfermedad, ¿tenemos algún medicamento que haya resultado en una eficacia tremenda en una enfermedad rara por reposición? ¿Perdona? Por reposición. A ver, yo me parece que hablar en términos de cura para los medicamentos clásicos, evidentemente no, ¿vale? Pero medicamentos que pueden tener, digamos, una contribución significativa al bienestar del paciente, yo creo que sí. En fin, he mencionado antes la colchicina, no es un caso de reposicionamiento muy claro, pero básicamente pero es lo mismo, es decir, se trata de la utilización en situación de práctica clínica habitual de un medicamento que ya existe para una cosa para la que no está autorizada. Y a veces esa evidencia que está recogida por investigadores que hacen los ensayos clínicos o que hacen los registros para utilizarlo es suficiente para que esa información sea incluida. Yo ahora no puedo hablar de lo que se nos ha sido presentado, pero la verdad hay cosas muy curiosas y que tienen, yo creo que, mucho sentido. Y luego es verdad que hay otras que incluso forman parte de la práctica habitual, pero como quiero decir, si fueran un cambio dramático en la enfermedad ya se sabría, es decir, ya hubiera habido una señal que lo hubiera hecho. Pero yo creo que en cualquier caso, ¿vale?, la contribución sea inmensa, desde luego no estamos hablando en términos de cura, o simplemente sintomatológica, yo creo que merece la pena, porque como he dicho, solo el uso off-label puede hacer peligrar. Ahora vivimos un momento en el que los desabastecimientos son un problema. Cuando el principal uso de un medicamento está en esta esfera del uso off-label, manejar los desabastecimientos es muy complicado, porque tanto las compañías, aunque generalmente conocen cuál es el uso del medicamento, como nosotros, nos ceñimos a lo que está en la indicación. Y por lo tanto hay zonas oscuras del uso del medicamento que a veces no podemos garantizar el suministro si no estamos sabiendo que la hay. Y luego hay otra cosa, cuando que queda fuera de la mesa, pero cuando el valor de un medicamento, digamos el valor monetario, pero también social, está desligado de lo que está en el etiquetado, es muy habitual que digamos el valor nominal que tiene vaya cayendo, no se reconozca el de esta indicación nueva, y por lo tanto el interés en mantener ese medicamento para un laboratorio sea cero.
enhorabuena a todos también por las exposiciones tan sintéticas y tan buenas. Y dos preguntas. Una para el doctor Hernández, que precisamente a colación de lo que estaba comentando, en ese reposicionamiento, una vez que un grupo o un laboratorio vuelve a desarrollar una investigación para reposicionar, la nueva indicación es reconocida para todas las marcas, para esa molécula en general, porque esto puede ser un incentivo o no para investigar, efectivamente. Y la segunda pregunta, si me permiten, era, como lo han comentado antes, para el binomio o para el que quiera responder, se está avanzando en nuevos vehículos, como por ejemplo pues un vehículo liposomal como el que hemos visto aparecer en la vacuna contra el COVID, por ejemplo, para transmitir genes en vez de o ARN en vez de hacerlo con vectores adenovíricos. Cuando una compañía desarrolla una nueva indicación, obviamente es la compañía quien lo desarrolla, eso es suyo y eso no tiene intervención posible. El problema es cuando eso, obviamente las compañías eso lo hacen durante el tiempo en el que tienen el control del producto y la patente y todo eso. Una vez que se produce la generificación o la biosimilitud del producto, el interés comercial es muy bajo, no existe, ¿vale? Y ahí, insisto, aún habiendo evidencias a lo mejor sólidas del uso, las compañías no tienen interés en llevarlo. Si aún así una compañía en esa situación lo llevara, entiendo que los datos siguen siendo propiedad de la compañía y que no hay oportunidad de compartirlo. Aunque es muy difícil de proteger, puesto que estamos fuera de periodos de protección. De lo que hablamos ahora es de una situación en la que la compañía no tiene interés comercial y, sin embargo, la Sociedad Española de Reumatología dice, bueno, pues voy a probar un medicamento nuevo en un tipo de artrosis de las manos que es distinto y que no, ¿vale? Y que el medicamento se utilizaba para en esa situación donde se ha ido. Hola. No. En esa situación en la que puede haber en el mercado. Bien, se va. Si me pasas el micrófono, igual. Ahora se está escuchando. Bueno, en esa situación en la que hay varios productos en el mercado y hay una entidad independiente sin ánimo de lucro que junta los datos y tiene el visto bueno regulatorio, la idea es que eso se ofrezca a todos los titulares. No es ciencia ficción, esto es lo que ha ocurrido con la dexametasona en la pandemia. Un grupo académico británico desarrolló el estudio, el recovery, demostró que la dexametasona utilizada, en fin, tampoco es que un antiinflamatorio potente en una situación en la que hay inflamación, pues disminuía la mortalidad, y todas las compañías de Europa, con una opinión de la EMA, han podido incorporar la indicación de COVID a su información. ¿Cuál es el problema? Y también lo voy a dejar claro aquí. El problema es que, hombre, sin ser un reposicionamiento de un nuevo medicamento, imaginaros, no lo sé, estos medicamentos, no quiero nombrar ninguno, pero estos medicamentos que tienen una indicación y con otro nombre y tal, encuentran una vida en otro lado que lo único que hace es perdurar el tiempo. Bueno, aquí, a un precio mucho más alto, eso que he dicho que a veces genera. Bueno, aquí lo que se trata es no tanto de que, o sea, lo que se trata es de que ese reconocimiento de la nueva indicación, bueno, como mínimo, esto es lo que piden las compañías, no es mi voz, pero las compañías que están en el grupo de reposicionamiento, lo que piden es que como mínimo no les baje el precio, ¿vale? Pueden aceptar que se queden igual. Ellos aspiran a subirlo, a que se reconozca, pero claro, como mínimo lo que no puede ser es que entre una nueva indicación de un medicamento que lleva 30 años con nosotros y eso encima le baje todavía más el precio. Eso sí que haría peligrar este proyecto y lo haría insostenible. Pues respecto a la otra pregunta, sí, lo he pasado muy de puntilla. Los métodos no virales, hay mucho desarrollo, suelen ser menos eficaces a la hora de introducir los ácidos nucleicos, pero tú mismo has comentado, obviamente, que ya están en desarrollo clínico. La ventaja que tiene esto que ha desarrollado Moderna es que ese tipo de liposomas son muy fácilmente, absorbidos o muy fácilmente eliminados por las células presentadoras de antígenos, macrófagos dendríticos, con lo cual pues, una vacuna es ideal para una terapia génica
no tanto, porque después del procesamiento que se hace al introducirse en el lisosoma, se digiere todos los fragmentos y se elimina, con lo cual sería algo muy, muy puntual, que es lo que ocurre en las vacunas, pero está pensado para eso. Pero sí hay mucho desarrollo para intentar tener métodos no virales, por así decirlo. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Allí al fondo hay otro. Bueno, me gustaría hacer dos preguntas. La primera va para Javier y es que cómo se evalúa la posibilidad de que por recombinación entre las diferentes secuencias que se ponen en el vector vuelvan a constituir un virus que pueda producir una infección. Y la segunda es para Nuria, y es que en la diapositiva de la historia, si las reacciones adversas se asocian a la integración aleatoria del virus en el genoma, ¿cómo se demuestra esa relación causal? Y bueno, eso es todo. Gracias y felicidades por la exposición. Bueno, pues con los vectores, como he dicho, y también se ha intentado hacer esa visión de otra manera, yo hablaba de carcasa, lo que utilizamos básicamente es la estructura proteica externa. En el genoma que introducimos, de todos los virus que utilizamos básicamente los extremos, y principalmente los extremos porque muchas veces sirven para hacer un loop, hacer un círculo, y eso facilita la entrada en esa cápsula, en esa nave espacial. Pero realmente casi apenas no hay genes virales. Por lo tanto, no existe casi posibilidades de recombinación, ¿no? Depende de cada vector. Hay vectores que están más limpios de genes, otros, los más antiguos, todavía les quedan genes virales, pero en general, en los 40 años que podemos llevar investigando esto con más actividad, ni siquiera in vitro se ha visto que se produzca esa recombinación, y además que siempre los vectores son menos hábiles, digamos, infectando y replicando que los virus salvajes. Por lo tanto, como digo, entre la experiencia y la forma del diseño, esa recombinación creo que es muy improbable. Vale. Y en cuanto a lo que comentabas de un poco cómo se sabe, puedo decir a grandes rasgos, porque tampoco soy experta en eso, pero en base a cómo se está haciendo ahora y cómo se está analizando cuando hay algún tipo de efecto adverso de este tipo en las terapias, en los ensayos clínicos actuales, lo que se mira, se hace un análisis del genoma de las células que se están replicando descontroladamente, ¿no? En el caso de que tengamos pues, un carcinoma asociado después de una terapia génica, y se busca si en el gen de esas células está los genes que tú has administrado como terapia génica. O sea, si tú encuentras los genes en esas células que se están replicando descontroladamente, pues puedes tener constancia de que el gen se ha integrado, pero si no hay ningún resto del gen que tú habías puesto en esas células que se están replicando, pues está claro que hay otro proceso en el paciente que ha desencadenado todo eso, pero que no ha sido la causa. Por complementar un poco, en el caso de las... hay dos tipos de problemas que has comentado. El de Jesse James, que se murió este chaval, eso fue una reacción inmune frente a un vector adenoviral. Como podemos tener una reacción al huevo, a la piña, a lo que sea. En el caso absolutamente aislado, pero como también está sistémicamente, la respuesta es brutal. En los otros problemas que hubo más adelante es que se utilizaban vectores retrovirales, que son integrativos, los mismos que los lentivirales. Pero aunque ambos se insertan teóricamente medio al azar, no es cierto. Se descubrió, pero a posteriori, porque no pasaba en los modelos animales previos, que los vectores retrovirales se integraban en sitios de expresión génica, se expresan genes. Y los lentivirales parece que se expresan en sitios que no hay expresión génica. Y entonces, como bien ha dicho, si tú tienes en este caso de una leucemia, ves el clon leucémico y ves dónde se ha integrado, como bien has comentado. Y entonces, en este caso, en muchas ocasiones se integraba, de hecho, cerca de un gen que potenciaba su expresión, que es el MA2, que inducía leucemia, ¿no? Porque las leucemias, a diferencia de los carcinomas, necesitan menos hits, tal. Por lo tanto, en este caso fue un cambio de vector, y que solo pudimos verlo porque todos los modelos animales que habíamos utilizado previamente no existían. Pero esto en muchas ocasiones es así como se produce. Por dejarlo un poco más. Fenomenal. Sabes más. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta más entre el público?
Bueno, yo voy a finalizar también con otra pregunta para nuestro compañero Alberto, en el cual, bueno, como nos ha expuesto, ¿no?, es uno de los inconvenientes, más que inconveniente, de los grandes retos que surgen a la hora de investigación en el desarrollo de nuevos medicamentos, es la dificultad de reclutamiento de este tipo de pacientes pediátricos para incluirlos en los ensayos clínicos y en los proyectos de investigación, ¿no? Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es el papel de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras y la forma de canalizar esta información para su conocimiento? Sin duda, ¿se oye? Sí. Las asociaciones de pacientes ahora tienen un papel muy relevante en todo lo relacionado con reclutamiento e investigación. Desde ya un tiempo a esta parte, desde FEDER, se está haciendo una política muy activa de relación directa con todos los interlocutores, con la industria farmacéutica, por supuesto, a la hora de facilitar. Y es uno de los canales, sin duda, que cuando las multinacionales, desde luego, focalizadas en investigación de enfermedades raras, inician todos sus procesos unidos a los centros realmente investigadores, hay una comunicación abierta y fluida que pueda ayudar, desde luego, como se ha visto además en estos consorcios, para que se pueda tener y se pueda considerar la opinión de los pacientes y se pueda integrar. Al final ellos son claramente una parte muy activa, ya no solo en el reclutamiento, a la hora de la decisión de finalmente incorporarse en los estudios. Al final hay que pensar que este tipo de patologías en muchas ocasiones generan, bueno, pues desconocimiento, inseguridad, por supuesto no evidencia anteriormente en relación a las mismas, y hay una parte muy importante de los pacientes, en este caso de los cuidadores, por supuesto, representantes legales, tutores, a la hora de tomar finalmente la decisión de poder incorporar a estos pacientes. Yo creo que al final cada vez van teniendo más relevancia, sin duda, y como nosotros decimos de la industria, todo lo relacionado con patient centricity, cada vez va todo girando más en torno, desde luego, a la hora de la decisión y de la información que recibe el paciente a la hora tanto de iniciar la investigación como, por supuesto, luego en toda la parte a posteriori de iniciarse de tratamientos y las aceptaciones por parte de los pacientes para recibirlos. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, daros las gracias a todos los asistentes a esta mesa, a los ponentes por sus brillantes presentaciones. Creo que ha sido una mesa realmente interesante en la que hemos aprendido todos y en las que quedamos pues con dudas, pero sobre todo con mucha ilusión en seguir avanzando en la investigación, el desarrollo de nuevas terapias que nos van a seguir avanzando, nos van a ayudar a avanzar en el tratamiento de los problemas de salud de esta población, ¿no? Así que, bueno, sin más, yo creo que el lema de este congreso lo resume perfectamente, ¿no? Hacia un 2030 lleno de esperanza. Se ha avanzado mucho en esta última década, se ha avanzado muchísimo, sobre todo y como comentábamos previamente, en la concienciación, en el diagnóstico y sobre todo ahora en el tratamiento. Pero queda mucho por avanzar y la esperanza, bueno, pues esperemos que en el 2030 estemos en otra situación. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada esta mesa.